Hermanos, digámoselo entonces. Y el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús, como dice, es poder. y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Y maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Yo me gozaré en su presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. ¡Hey! Me gozaré Tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. ante ti con gozo, palmearé con alegre canto, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé, Con alegre canto, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dejamos a nuestro hermano Carlos, hermano pastor, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Damos gloria a Dios por este privilegio de poder adorar al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Números, capítulo número 21. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por sus múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de poder congregarnos y de poder adorarlo, bendecirlo y traer nuestras cargas delante de su presencia. Hoy queremos interceder por la vida de Alba Mendoza, quien se encuentra, Señor, atravesando un problema traumático a causa de accidente vial. Le suplicamos, Padre eterno, que su mano de sanidad repose sobre su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que usted tenga compasión de su vida, que sea, Señor, sana para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, ponemos en sus manos la vida de aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Señor, que usted se glorifique sanando
consolando, fortaleciendo, ministrando cada vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos en sus manos cada necesidad, suplicándole que usted sea propicio a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, al débil fortalécelo. En el poder de su palabra, en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos en sus manos a cada familia representada por cada uno de los que nos encontramos bajo este techo. Señor, en el nombre de Jesús, que usted esté ministrando cada familia, bendiciendo, proveyendo, sustentando para la gloria de su nombre. Ahora, Señor, queremos suplicarle que a través de su palabra seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de los Números, capítulo número 21, y leemos el versículo número 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Lo leemos una vez más. Dice la palabra: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer este versículo, quisiera que pensáramos en el beneficio de la fe. Y es que lo que acontece es que Aarón había sido sepultado, y con la muerte del sumo sacerdote, su hijo Eleazar asume la posición del sumo sacerdote del pueblo de Israel. Había prácticamente llegado el límite de el juicio que Dios había establecido a causa de la incredulidad del pueblo de Dios cuando fueron a ver la tierra prometida, que duraron 40 días, y debido a la incredulidad el juicio fue 1 año por día. Estaban a punto de culminar los 40 años y ahora Dios iba a respaldar su palabra para que todos los mayores de 20 años tenían que perecer antes de entrar a la tierra prometida. Le llega el turno al sacerdote Aarón. Hacen 30 días de duelo, pero con la muerte de Aarón se genera un cambio en el sentido que el pueblo de Israel ya no iba a deambular en el desierto, sino que se iba a dirigir ahora a la tierra prometida. Pero tenían que pasar por Edom y le piden permiso para no caminar más
sino atravesar el territorio de Edom, pero no le dan permiso. Y Dios le habla a Moisés para que no entren en pelea con los de Edom. Eso hace que ellos tengan que rodear el terreno, el país de Edom, y se vuelve fastidioso el camino. Y cuando se vuelve fastidioso es porque el terreno era arenoso, flojo, era con grava y era con rocas. Entonces el pueblo tendió a frustrarse. No había agua, no había pan, y entonces se acumuló una serie de elementos que hicieron que el pueblo, como dice la palabra, se desanimara por el camino. Cuando el ánimo se pierde, difícilmente podemos hacerle frente a cualquier circunstancia en la vida. Si alguien está enfermo y pierde el ánimo, entonces la enfermedad o lo consume más luego, porque su ánimo ha decaído, ha perecido y se da por vencido. Cuando en la vida se dan problemas difíciles, quizás económicos, quizás deudas, y la persona pierde el ánimo de poder enfrentar una deuda, entonces se da por vencido. Muchos se suicidan, no le hayan salida a la vida, creen que se terminó todo porque se ha perdido el ánimo. Lo mismo sucede en cualquier problema de cualquier índole. Quizás en las relaciones matrimoniales, cuando hay problemas en el matrimonio y llega a tocar el alma ante un problema muy difícil, quizás de infidelidad, se pierde el ánimo, el deseo, el anhelo, hay frustración, y lo único que ve como salida es el divorcio. Pero así podemos nombrar una serie de eventos o sucesos cuyo factor común es el desánimo. Este pueblo de Israel está atravesando una condición difícil por las circunstancias, un terreno que era arena floja, que había grava, que habían rocas, que no había pan, que no había agua, y eso los desanimó. Y vuelven a presentar la conducta que sus antepasados ya habían manifestado. Y dice el verso 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El problema del ser humano es no poder enfrentar la problemática que la vida conlleva y atribuirle a Dios, cuando la voluntad de Dios es ayudar al ser humano. Pero no ve la salida, y entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? La misma queja de siempre. 40 años
quejándose de lo mismo. Hermanos, en la vida tenemos que ser sabios y tenemos que aprender de las experiencias vividas. Ellos habían vivido muchas experiencias donde el quejarse contra Dios había traído para ellos juicio. Ahora Dios los está encaminando ya a la tierra prometida, pero ellos no cambian. Entonces dice la palabra: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están diciendo que no había pan ni agua, sino un pan liviano que habían consumido por 40 años. Estaban hablando del maná, estaban hablando de la provisión que Dios les estaba dando continuamente. Estaban subestimando, estaban menospreciando la provisión que Dios les daba. Eran desagradecidos, tenían fastidio de su alma. Parece que estaban hablando fuera de contexto, porque estaban diciendo que ese pan liviano era un pan que ya tenía fastidiado su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, su intelecto. Es decir, estaban saturados. Como que Dios les daba como castigo el maná. Hermanos, cuando nosotros tomamos actitudes como esas, nos va a venir el castigo de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Pero Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y vea lo que acontece. Dice la palabra de Dios: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El Señor manda juicio y manda serpientes ardientes, dice. Pero las serpientes ardientes no se llamaban ardientes por su color, sino porque cuando mordían, producían un calor extremo, se inflamaba donde mordía de manera extrema y producía una sed tremenda. Eran 3 elementos que generaban la muerte de las personas que mordían las serpientes ardientes. Cuando mordía la serpiente, se generaba un calor extremo en el cuerpo, como que tuviera una fiebre. Además de la fiebre, se inflamaba donde estaba la mordida, y además le daba una sequía extrema. Eso producía un infarto, eso hacía que colapsara. Hubo muchos muertos. Y acá dice la palabra: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos sabían
que la oración de Moisés era una oración eficaz, no efectiva, sino eficaz. Eficaz porque habían resultados. Y en ese sentido, sabiendo ellos que Moisés era el mediador entre Dios y ellos, van y le dicen: hemos pecado. Un arrepentimiento falso. Este es el tercer arrepentimiento falso del pueblo de Israel. El primer arrepentimiento falso fue cuando los espías fueron a ver la tierra y el Señor estableció que iban a morir de 20 años para arriba, que iban a quedar en el desierto. Y cuando Moisés les da la noticia, dicen: hemos pecado contra Dios. Un arrepentimiento falso. Subiremos y conquistaremos. Y les dice Moisés: no suban, porque Dios no está con ustedes. El siguiente arrepentimiento falso fue con la vara de Aarón. Cuando reverdeció la vara de Aarón, entonces dijeron los de las 12 tribus: no podremos acercarnos al templo porque moriremos. Era un arrepentimiento falso. Y ahora dice: hemos pecado porque hemos hablado contra Dios y contra Moisés. Habla con Dios para que nos perdone, porque estas serpientes nos están acabando. Entonces Dios utiliza el método de la fe. Por eso decíamos los beneficios de la fe, apropiándonos de los beneficios de la fe. ¿Por qué? Porque si ellos venían argumentando que se arrepentían, ahora Dios los va a poner a prueba para ver si en realidad era un arrepentimiento falso o era un arrepentimiento genuino. Y le dice en el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Oiga, hazte una serpiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cuestión de fe, porque muchos fueron mordidos, pero no voltearon a ver la serpiente que Moisés había puesto sobre el asta. Dice el versículo número 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, cuando el primer hombre, Adán, desobedeció a Dios, desobedeció porque el enemigo sedujo a la mujer.
y la mujer sedujo al hombre. Entonces, como desobedecieron, Dios estableció un juicio y maldijo a la serpiente. Y cuando maldijo a la serpiente es un símbolo de pecado. Y como ellos dijeron, hemos pecado contra Dios y contra Moisés. Hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y la serpiente estaba simbolizando el pecado. Pero para que tuviera efecto, tenía que haber una mirada de fe. Porque si era una mirada solo por verla, no iba a funcionar. Entonces, si la serpiente de bronce, que el bronce implica juicio, como en el templo que había un lugar donde estaba el lavacro, que era el juicio, pero luego un altar de bronce, que era el juicio de Dios. En ese altar se establecía el juicio sobre el pecado. Quiere decir que el bronce significa juicio. Y ahora esta serpiente estaba tipificando la muerte de Cristo. Estaba tipificando al que habría de venir, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde se generan los beneficios de la fe. Por ejemplo, la serpiente es un símbolo de pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. En 2 de Corintios, en el capítulo número 5, dice la palabra de Dios: Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tomó el pecado que a nosotros nos era atribuido. Entonces, al ver la serpiente que tipificaba el pecado del pueblo de Israel, el que la miraba con fe era sano. Por eso, esto de levantarla en un asta estaba generando la comparación con el levantamiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios: en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, dice la Escritura:
que los que miraban la serpiente vivían, pero el que mira a Cristo con fe tiene vida, pero vida eterna. Dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que los beneficios de la fe para el pueblo de Israel en el desierto era que cuando miraban la serpiente vivían, pero al mirar a Cristo por la fe tenemos vida, pero vida eterna. Y la del pueblo de Israel en ese momento era vida física. Por eso Dios, estableciendo esa misericordia para el pueblo de Israel, les da la sanidad, les da la vida. Pero la sanidad era al mirar la serpiente. De igual manera, cuando Cristo se ofrece en la cruz del Calvario, nos da vida eterna, pero también implica la sanidad. Ese sacrificio en la cruz del Calvario incluye la sanidad de nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos fe, esa misma fe que tuvimos para abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que la palabra de Dios penetró y partió nuestra alma y nuestro espíritu. Esa misma fe es la que debemos atribuir para recibir la sanidad. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53 dice la palabra, versículo número 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios ya estableció que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros recibimos la sanidad. El pueblo de Israel, a través de mirar con fe a la serpiente, recibían la sanidad. Bajaba la temperatura, bajaba la inflamación, se quitaba la resequedad y volvían a la normalidad. Nosotros de igual manera. Nosotros, a causa del pecado original, la muerte entró por un hombre, y por un hombre el pecado, y por lo tanto el pecado es universal. El pecado conlleva la muerte, pero la voluntad de Dios es que nosotros recibamos la sanidad por fe. Y las palabras que nosotros digamos tienen poder. Si yo digo, ay, estoy enfermo, ahí voy a estar, esa es mi condición, esa es mi fe. Pero los beneficios de la fe es que si yo creo que Jesús murió y resucitó
para darnos la victoria, no solo de la vida eterna, sino también de la sanidad de nuestro cuerpo. Así ha de ser, como creamos, nos será hecho. Porque así actúa la fe. Dios, probando a este pueblo, levanta la serpiente en un asta para probar la fe. Por eso los que miraron la serpiente vivieron. Así también todos los que ven a Cristo tienen vida eterna. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Bueno, la palabra así lo dice. En Primera de Juan, en el capítulo número 5, dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hablando de vida eterna. Amén. Por eso los beneficios de la fe se manifiestan para el ser humano en vida y en vida eterna. Hermanos, Dios estableció el único método para curar al pueblo de Israel. Un poder invisible, un poder que no se mira. La única cura estaba establecida en la serpiente de bronce. Pero, hermanos, la única cura para el alma es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la única salvación para el ser humano. Y el libro de los Hechos lo confirma. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 4. Dice la Escritura, versículo número 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para Israel, la única salvación de morir era la serpiente. Para nosotros, la única salvación es Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es su nombre. Este pueblo de Israel, a esta altura, después de 40 años, tenía que madurar, tenía que saber que Dios tenía un trato especial con ellos. Por eso ahora eran probados para que pusieran la fe en la serpiente. Pero de igual manera nosotros, el ser humano, en los postreros tiempos, deben de poner la fe en el Hijo de Dios, deben de poner la fe en Cristo.
el libro de Efesios, dice la palabra de Dios en el capítulo número 2, versículo número 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Igual, ellos, por la fe, ellos solo tenían que tener fe en que Dios iba a obrar. Evidentemente tenían que confesar sus pecados, porque nadie puede entrar delante de Dios sin declararse culpable. Porque si entra delante de la presencia de Dios con un cúmulo de pecados, es necesario que se despoje. Igual, el pueblo de Israel, al ver la serpiente, tenían que ver con fe, pero tenían que confesar su iniquidad, su pecado, porque habían ofendido la santidad de Dios. Por eso, el poder de Dios es una fuerza invisible. Así la salvación en Cristo es un poder que no comprendemos. Y por eso el libro de Romanos nos da el mayor ejemplo. En el capítulo número 1 dice la palabra, versículo número 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al gentil. Ahí entramos nosotros. Cuando dice griego se está refiriendo a los gentiles, y los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Entonces, cuando dice griego, ahí entramos nosotros también. Por eso es un poder que no lo percibimos, que no lo vemos, pero que está latente y que se acciona, o dicho de otra manera, el interruptor del poder de Dios es la fe. Ante cualquier circunstancia, para accionar el poder de Dios a favor de nuestra vida, tenemos que utilizar el interruptor. Y el interruptor es la fe. Entonces, los beneficios de la fe van a generar en nuestra vida beneficios incomparables. Por eso, la serpiente trajo reconciliación con Dios. Habían murmurado, habían pecado, eran desechados, condenados a la muerte, pero ahora a través de la fe iban a ser sanos, iban a tener vida, pero iban a ser reconciliados con Dios. Pero de igual manera, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos reconcilia con el Padre y nos hace aceptos a su presencia. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, dice la palabra: libro de Colosenses, capítulo 1, dice la Escritura
Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando dice que nos reconcilia, es que se olvida de todas nuestras iniquidades. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nosotros creemos que Él murió y resucitó y que Él perdonó mis pecados, entonces Él me reconcilia y me perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero es necesario que me confiese continuamente con Él. Y alguien dirá, pero el Señor es omnisciente, Él lo conoce todo. Señor, tú me conoces, Señor, tú ya conoces mi caminar, mi levantar, ¿sí? Pero necesito que confieses tus pecados. Y eso es lo que el pueblo de Israel tenía que expresarle a la serpiente, poniendo su mirada con fe y confesando su iniquidad. Igual nosotros, porque debemos de confesarnos. Entonces, en Primera de Juan, en el capítulo número 1, dice la palabra: Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros estemos limpios delante de Él, en santidad, siendo de olor grato, agradables a Él. Por eso, hermanos, la santidad progresiva está sustentado en que día con día nos despojemos del pecado que nos asedia y que alimentemos el espíritu, porque somos deudores, estamos en deuda al espíritu, no a la carne, porque el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque los beneficios, Señor, de la fe han sido manifiestas a través de la historia. La voluntad suya siempre, Señor, ha sido que podamos, Señor, glorificar su nombre con nuestro estilo de vida, que podamos reverenciar su nombre, reconociendo su santidad, reconociendo su majestad, reconociendo su soberanía para nuestra vida, Señor. Esta noche, Señor, en sus manos de amor nos depositamos, suplicándole, Padre eterno, que su palabra cobre vida en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, ser fortalecidos en la fe,
para poder apropiarnos de su palabra, para poder ser sanos. Señor, para poder ser de olor grato a su presencia. Señor, para poder ser la niña de sus ojos. En el nombre de Jesús, en sus manos de amor nos depositamos, dándole la gloria, dándole la honra por su Espíritu Santo que nos ministra continuamente, día con día, para la gloria de su nombre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, porque le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.